porque son musulmanes y se someten a Dios. Eso le da una igualdad con el pobre, con el que no tiene. Entonces también purifica nuestras intenciones, nos hace ser más agradecidos. El mes de Ramadán, ¿qué mes en nuestro calendario es? En el calendario lunar es el noveno mes. A veces en el calendario gregoriano cae entre agosto, septiembre. Puede cambiar la fecha. Siempre se puede hacer, o sea, siempre se hace durante el mes, o tiene, o sea, la persona puede tener una elección libre, quiero hacerlo otro tiempo porque siente la necesidad de hacerlo. El ayuno, como el pilar del Islam, se hace en el mes de Ramadán. Tiene también el porqué. Nosotros ayunamos el mes de Ramadán porque está establecido que en ese mes fue el mes sagrado en el que Dios reveló el Corán al profeta Muhammad. La paz de Dios sea con él. Aparte de eso, nosotros hacemos ayunos voluntarios. Hacemos ayunos voluntarios porque tenemos algún problema, porque necesitamos purificarnos. Inclusive a los hombres se les dice, aquel hombre que tenga temor a cometer fornicación, que ayune, porque ese ayuno va a controlar su cuerpo. Entonces se pueden hacer ayunos voluntarios. Hay cosas legisladas como pilares en el Islam, pero hay personas que empiezan a hacer más cosas, como actos de sinceridad, voluntarios, que van a tener mucha recompensa también ante Dios. ¿Cuáles son los pilares del Corán como tal? Los pilares del Islam. Del Islam, perdón. Son 5 pilares en el Islam. El primero es dar la atestiguación de fe, donde decimos que no existe otro Dios más que Dios. Alá en árabe, ¿por qué? Porque Alá es una palabra que no tiene plural, no tiene diminutivo, como Dios en español. Se puede decir Dios, dioses, diosa, diosito. Alá es una palabra que no tiene plural, no tiene femenino o masculino, no tiene diminutivos. Entonces nosotros decimos Alá, decimos aceptamos que no existe, atestiguamos que no existe otra divinidad digna de adoración excepto Alá, que es el mismo Dios de todos, pero que se dice en árabe por estas razones, y que Muhammad es el siervo y mensajero de Dios. No se está diciendo que Muhammad es algo más de esto, sino que es creación de Dios, que es un siervo y es el mensajero de Dios. Ese es el primer pilar del Islam. El segundo pilar es en el momento en el que nosotros aceptamos que solo existe un Dios y aceptamos el que somos creación de Dios y que Dios nos creó con un fin, entonces el segundo pilar es la oración, que es la oración obligatoria 5 veces al día, y las voluntarias que nosotros las hacemos con intención, de corazón, las obligatorias también. El tercer pilar del Islam es el ayuno en el mes de Ramadán, que también nos beneficia a nosotros, que no son solo actos de sacrificio para Dios, sino que son actos que científicamente, físicamente y espiritualmente están súper comprobados que nos ayudan a nosotros. El cuarto pilar del Islam es pagar el zakat, que es dar de los beneficios que Dios nos ha dado a nosotros, dar para la gente pobre, ¿sí? Pero ¿cómo se da este zakat? Las personas que tienen el dinero cogen el 2.5% de sus ganancias y lo dan para las personas pobres. Pero también se dice que lo que tu mano derecha haga, ni siquiera la izquierda lo sepa. El musulmán que quiere someterse a Dios, que quiere agradar a Dios, hace las cosas en anonimato. Porque sabemos que Dios es quien nos ve. No necesitamos que la gente sepa cuánto dimos. Ese es el zakat y ese es el cuarto pilar del Islam. Ese zakat se da dinero, de mercado. La sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam dice que se puede dar en dinero, en mercado, y generalmente en especie, en mercado. ¿Cómo es la mejor forma de dar el zakat? Un musulmán tiene su conciencia de cuánto es el 2.5% de sus ganancias y hace una cuenta, digamos que al año le dieron 200.000 pesos. Hace un mercado, va y se lo lleva a una persona pobre que ni siquiera lo conozca y ya dio su zakat. Porque de esa forma está agradando a Dios. Okay, no hay intermediario. No, ¿para qué? Generalmente las personas, como te digo, lo que hace la mano derecha ni siquiera la izquierda lo sepa. Y el último pilar del Islam es la peregrinación a la Meca, hacer el Hajj. ¿Por qué? Porque en la Meca existe la piedra que es la Kaaba, que es la piedra donde el primer
su hijo Ismael construyeron ese sitio de adoración, por eso nosotros lo tenemos como un pilar en el Islam, pero también tiene unas condiciones. Se dice que la persona pueda hacerlo, que tenga los medios económicos, que no tenga que endeudarse para ir. ¿La Meca dónde queda, perdón? Queda en Arabia Saudita. Científicamente también está comprobado que la Kaaba es lo que hablan del hoyo negro, el centro de la Tierra. Si ustedes quieren investigar sobre el tema, es muy interesante cómo científicamente se ha comprobado que la Kaaba es el centro de la Tierra. Y hay muchos más milagros sobre la Kaaba. Allá, toda intención del musulmán es ir, pero como te digo, los que tengan las posibilidades económicas de hacerlo, que lo hagan. Y los que no. Dios sabe más y Dios no va a poner una carga en nuestra espalda que nosotros no podamos cumplir. No nos podemos endeudar y sufrir. Si tenemos la intención cuenta, porque Dios conoce los corazones de la gente. Esos son los 5 pilares del Islam. Digamos, una persona que inicia en el Islam y no sabe cómo hacer la oración o la frecuencia de las oraciones, hay una persona quien le guía no solo en esta decisión, sino cómo se hacen las oraciones. Sí, claro. Claro, y es que de principio, como te digo, o sea, el Islam es algo congruente, es algo claro y concreto. Cuando una persona entra al Islam, no sabe qué se dice en árabe. Empieza a hacer solo plegaria. Dios mío, ayúdame, Dios mío, guíame, Dios mío, perdóname, Dios mío. Es solo el hecho de intentar empezar a someterse a Dios. Yo llevo 3 años en el Islam. Cuando yo entré al Islam había muchas cosas que no sabía, pero Dios estaba viendo mi corazón y mi intención de someterme a Él. Y poco a poco aprendí cosas. Aprendí las cosas en español para entender lo que estaba diciendo. Después lo fui aprendiendo en árabe, porque voluntariamente yo me quise someter a Dios. El Islam conquista corazones, el Islam no se conquista con espadas. Mucha gente entra al Islam, y lo digo por experiencia propia porque uno ve el ejemplo que es totalmente tergiversado a lo que los medios nos muestran. Los medios nos dicen que el musulmán se mata por Dios. Es una mentira. ¿Por qué? Porque nosotros los musulmanes sabemos que el suicidio está condenado en el Islam. Y nosotros los musulmanes, al tener la lógica de que Dios es el que manda en nuestras vidas, en el momento en el que una persona decide acabar con su vida, está poniéndose por encima de Dios. Sería ilógico, y es una parte ilógica. Desafortunadamente los medios muestran eso. Antes de ser musulmana, yo pensaba exactamente lo mismo. Y decía, me parece ilógico. Y sigo diciendo, es ilógico. Porque cuando yo me someto a Dios y sé que Dios manda en mi vida y que Dios tiene destinado el día de mi muerte, yo no puedo decir, entonces yo voy a decidir qué soy. Porque será Dios el único que decida sobre mi muerte. Imagínate, hay más de 1.500 millones de musulmanes en el mundo. Cada vez entra más gente al Islam. Y no se les está prometiendo grandes cosas, simplemente se les está hablando de una verdad, de lo que Dios quiere para nosotros, de lo que Dios vino, de lo que Dios está revelando para nosotros. Imagínate 1.500 millones de musulmanes explotándose, acaban con la tierra. Ya hubiera ¿Sí? acabado. Acaban con la tierra. ¿Sí? Si Osama Bin Laden dijera, si ante Dios de verdad el mejor personaje fuera el que se matara, se matarían las personas más sabias, pero son personas que duran vivas hasta 80, 90 años, quedan muertos hasta en una postración porque se murieron ahí. Es decir, Entonces el Islam no manda que nos matemos en nombre de Dios. Eso es una gran mentira. Y es una farsa que desafortunadamente nos han hecho creer. ¿tú consideras que la concepción que tienen muchas personas acerca del Islam, que es como algo negativo, está dada principalmente por los medios de comunicación y por la falta de conocimiento? Desafortunadamente sí. Nosotros las personas de Occidente creemos lo que nos muestra la televisión. ¿Sí? Pero si la gente supiera cuánta gente en Medio Oriente no viene a Colombia porque dicen que Colombia es el país más peligroso del mundo,